buenas tardes, ya estamos nuevamente aquí. Me da mucho gusto saludarles y saber que, bueno, pues ahí están compartiendo esta fe, compartiendo el amor de Dios. Hoy vamos a tener un tema muy bonito, vamos a tratar de simplificarlo para que no sea tan tedioso. Pero es un tema muy bonito, es la clave para vivir con coherencia tu fe en medio de las dificultades de la vida, en medio de la pandemia, en medio de las tribulaciones, enfermedades, angustias. ¿Cómo podemos vivir nuestra vida espiritual y nuestra vida corporal, la vida material? Muy bien, pues saludo a todos los que ya se están conectando. Me da mucho gusto saber que estás aquí con nosotros. Y vamos a comenzar nuestra reflexión de este día. Nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues ¿quieres vivir con coherencia tu fe? Vamos a ofrecerte algunas reflexiones para que te ayuden en esta tarea. Primeramente decir que tener fe, ¿qué es la fe para ti? Pues tener fe es aceptar lo que Dios permite en nuestra vida, aunque a veces no lo entendemos, aunque a veces no nos guste. Porque si tuviéramos la capacidad de ver el fin desde el principio, tal como Él lo ve, entonces podríamos saber por qué a veces conduce nuestra vida por sendas extrañas, por sendas contrarias a nuestra razón, a nuestros deseos. También tener fe es dar. Cuando no tenemos, cuando nosotros mismos necesitamos, la fe siempre saca algo valioso, pero aparentemente inexistente. Puede hacer que brille el tesoro de la generosidad en medio de la pobreza y el desamparo, llenando de gratitud tanto al que recibe como al que da. También tener fe es creer. En lugar de recurrir a la duda. Es lo más fácil. Si la llama de la confianza se extingue, entonces ya no queda más remedio que entregarse al desánimo. Y para muchos creer en nuestras bondades, posibilidades y talentos, tanto como en los de nuestros semejantes, es la energía que nos mueve la vida hacia grandes derroteros. Pero todavía hay una forma más elevada de creer, saber que nuestra vida está en las manos de Dios y que Él es quien cuida de nosotros. También tener fe es guiar, es dirigir nuestra vida. Eso es muy importante, guiar y dirigir nuestra vida, pero no con la vista, sino con el corazón. La razón necesita muchas evidencias para arriesgarse. El corazón necesita solo un rayo de esperanza. Las cosas más bellas y grandes que la vida nos regala no se pueden ver, no se pueden ni siquiera palpar. Solo se pueden acariciar con el Espíritu. También tener fe es levantarse cuando se ha caído. Los reveses y fracasos en cualquier área de la vida nos entristecen. Pero es más triste quedarse lamentándose en el frío suelo de la autocompasión, atrapado por la frustración y la amargura. Tener fe también es arriesgar todo a cambio de un sueño, de un amor, de un ideal.
Nada de lo que merece la pena en esta vida puede lograrse sin esa dosis de sacrificio que implica desprenderse de algo o de alguien a fin de adquirir eso que mejore nuestro propio mundo y el de los demás. Tener fe es ver positivamente hacia adelante, no importa cuán incierto parezca el futuro o cuán doloroso el pasado. Quien tiene fe hace del hoy un fundamento del mañana y trata de vivirlo de tal manera que cuando sea parte de su pasado pueda verlo como un grato recuerdo. Tener fe es confiar, pero confiar no solo en las cosas y en las personas, sino en el Dios que obra, en el Dios que actúa y habla a través de las personas. Muchos confían en lo material, pero viven relaciones huecas con sus semejantes. Cierto que siempre habrá gente que lastime, eso sí, que traicione tu confianza. Así que lo que tienes que hacer es seguir confiando. ¿Pero cómo? Pues sí, tenemos que seguir confiando, pero ser más cuidadoso con aquel en quien confías 2 veces. Tener fe es buscar lo imposible. ¿Cómo es esto? Sonreír cuando tus días se encuentren nublados y tus ojos se han secado de tanto llorar. Tener fe es no dejar nunca de desnudar tus labios con una sonrisa, ni siquiera cuando estés triste, porque nunca sabes cuándo tu sonrisa puede dar luz y esperanza a la vida de alguien que se encuentre en peor situación que la tuya. Tener fe es andar por los caminos de la vida de la misma forma en que lo hace un niño, tomados de la mano de nuestro Padre. Tener fe es dejar nuestros problemas en manos de Dios, nuestra enfermedad, nuestras angustias, nuestras tribulaciones, y arrojarnos a sus brazos antes que el abismo de la desesperación nos alcance. La fe es descansar en Él para que nos cargue, en vez de cargar nosotros nuestra propia colección de problemas. Que haya en tu vida suficiente fe para afrontar y esperar que las situaciones difíciles cambien. Y también la necesaria humildad para aceptar que muchas veces el que tiene que cambiar eres tú. Eso es lo bonito de esta vida. Saber que a veces nosotros somos los que tenemos que cambiar. Nosotros somos los que tenemos que ser los diferentes. Pero tenemos que seguir en esta vida con coherencia en medio de todas estas dificultades. En esta aventura de vivir la vida cristiana en que estás embarcado desde tu bautismo, quizá muchas veces te hayas sentido desanimado, sin fuerzas o sin saber cómo seguir. Y es que cuando quieres ser cristiano de verdad, cuando quieres que tu fe tiña tu vida entera desde la raíz y no que sea un barniz superficial, suele suceder que todo se te pone color de hormiga.
que la enfermedad, que la tribulación, que la desdicha, que la tristeza. Qué difícil es vivir coherentemente la fe en un mundo que te empuja a lo más fácil, a lo like. Qué difícil es vivir la paradoja del Evangelio. Porque en un mundo que te grita que tienes que ser el número uno, cueste lo que cueste. Pero ¿sabes qué? El Evangelio te dice que los últimos son los primeros. En un mundo que te invita a acumular, a buscar todo para ti, el Evangelio te dice que hay más alegría en dar que en recibir. En un mundo que exalta la riqueza y el tener, el Evangelio te enseña bienaventurados los pobres. En un mundo en que los poderosos se aprovechan de los demás, el Evangelio te enseña que el verdadero poder es el servicio. Y podríamos seguir enumerando hasta el infinito. La cuestión es que el ser católico de verdad implica ir contra la corriente. Y esto, si lo enfrentas solo con tus fuerzas humanas, se te hará cada vez muchísimo más difícil y te cansará y hasta te llegará a parecer imposible. Pero hay una buena noticia. Jesús, que sabe lo que necesitas incluso antes de que se lo pidas, te da la gran solución. Él mismo se hizo alimento para el camino, fuerza, energía y vida para tu vida. Cuando comulgas, vienes a misa, escuchas la celebración, la palabra, pero cuando comulgas, se acrecienta tu unión con Cristo, se acrecienta tu unión con la iglesia. Además se renueva la gracia que recibiste en el bautismo y creces en el amor al prójimo. La Eucaristía es definitivamente tu fortaleza en la peregrinación de la vida. Es lo importante, es lo más importante, que hay otros medios que te ayudarán a vivir coherentemente tu vida católica. Por ejemplo, la oración, la penitencia, el amor y la devoción a la Santísima Virgen María. En este caso, el Santo Rosario, las oraciones a María Santísima. También el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión. Y de todo esto iremos hablando en nuestras próximas reflexiones. Por eso te invitamos a que no te las pierdas todos los días a la 1:10, 1:20, por ahí de la 1 en adelante. Pues aliméntate para fortalecerte. En un texto de la palabra de Dios, en la segunda carta a los reyes, en el segundo libro de los reyes, narra cómo el profeta Elías, en un momento de prueba y tribulación, cae desfallecido. Se siente desanimado y desalentado por la dificultad de la prueba. Pero como respuesta a su clamor, un ángel le invita a comer del alimento que Dios le envía, para que pueda llegar al final de su destino, y le dice: levántate, come y bebe, que te queda mucho por recorrer. Así nos dice a nosotros Dios: levántate, ven a misa, come y bebe, porque la vida es muchísimo, nos queda mucho por recorrer, y con la fuerza de ese alimento
Podemos seguir caminando como el profeta, con la fuerza de ese alimento que le dio Dios, que le envía a Dios. Caminó día y noche durante 40 días hasta llegar al Horeb, el monte de Dios. Así es que en el Antiguo Testamento todo es figura de Cristo. Este alimento que te da la fuerza para seguir hasta que llegues a la casa de Dios es sin duda Jesús mismo. ¿Recuerdan el texto de Juan cuando dijo: yo soy el pan de vida? El que venga a mí no tendrá hambre. El que venga a mí no tendrá nunca sed. Jesús es el alimento que te trae la vida. Jesús es la vida. Por eso debemos acercarnos a Él con la plena conciencia de que seremos alimentados de su gracia, de que seremos alimentados de su amor, de su paz, de su salud, de su vida. Porque sabes que aún te queda mucho por recorrer. Si no, pregúntate cuántas veces no has desfallecido ante las luchas y las dificultades de la vida por estar débil, por carecer de la fuerza de este alimento. La comunión debe ser tu ocasión de unirte profundamente a Él, dejando que Él te abrace, dejando que Él te levante, dejando que Él te sane. Alimentarte para mantenerte unido a Él, para permanecer y perseverar en la fe. Porque Jesús mismo en la Eucaristía también te alimenta para que permanezcas unido a Él. Recuerda que Él mismo dijo: yo soy el pan vivo que mi Padre les da. El que coma de este pan tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Es necesario que comprendas que la vida cristiana no se vive a base de emociones ni sentimientos. No es malo, pero tienes que avanzar en fe. Tienes que avanzar respondiendo lo mejor que puedas al llamado del Señor. ¿Te acuerdas de ese canto que es: busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura? Y de cuando cantan el aleluya. Pues para esto es imprescindible que permanezcas en Él, como el sarmiento que para dar fruto debe permanecer unido a la vid. Porque solamente unido a Cristo podrás perseverar en la vida de fe. Por eso Jesús dijo: permanece en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Necesitamos hacer de la Eucaristía nuestro alimento de vida para permanecer en su amor, para permanecer en su gracia, para permanecer en su voluntad. Y así poder resistir las pruebas, y así poder ser fortalecido en tu lucha contra el pecado. Por eso aliméntate para cristificarte. Y muchos diremos: ¿para qué vivir unido a Él? Para cristificarte, es decir, para ser como Él. La experiencia que vivió San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí.
únicamente unido a Cristo, apropiándote de sus pensamientos, de sus sentimientos, de su voluntad, podrás irte transformando en Él. Y este es el objetivo final de todo discípulo: ser como su Maestro. Pues en la comunión es donde te haces uno con Él, donde alcanzas un solo corazón, una sola mente con Él, donde buscas tener sus mismos deseos, sus mismos anhelos, sus pasiones, sus amores, su voluntad, tus sentimientos. Y esto, ¿qué es lo que recibes al comulgar? Es lo que te irá configurando a Él. Es importante que no relativices tu vida eucarística. Al contrario, sino como verdadero discípulo de Jesucristo, saques de la Eucaristía la fuerza para toda tu vida. La Eucaristía fortalecerá tu apostolado, tu misión, te ayudará a evangelizar, a vivir en pureza, a crecer en la virtud, en fin, a ser santo. Ten en cuenta que en el combate espiritual nadie puede salir victorioso si no es un hombre o una mujer de vida eucarística. Por eso haz caso al mandato del Señor, como hizo Elías, y levántate. Levántate de toda comodidad o apatía y ve a comulgar. Ve a disfrutar del banquete del Señor preparado para ti desde el principio de los siglos. Levántate y come, y no busques ser saciado con otras cosas, con otras personas. No busques alimentarte de las cosas vanas y pasajeras que no te darán la verdadera vida. Y recuerda, como dijo el ángel al profeta Elías, te queda mucho por recorrer. Te queda mucho por vivir. Te damos gracias a Dios por esta tarde, por esta reflexión. Y le decimos a nuestro Padre Dios: una vez levanto mis brazos al cielo y abro mis labios para proclamar tu grandeza, pues hoy me bendices con este nuevo día y me das las gracias para poder encomendar mis caminos en tus preciosas manos, pues solo tú eres el centro de mi vida y el Rey del universo entero, que me permite dar inicio a una nueva semana, a una nueva vida llena de posibilidades. Gracias, Señor. Gracias. En estos momentos me presento ante ti con todo lo que soy y todo lo que tengo para darte gracias. No puedo dejar pasar la oportunidad de elevar una oración al cielo y pedirte que llenes de bendición cada minuto de mi vida. Gracias, Señor. Muchas gracias. Pues le damos gracias porque estuvimos en este pequeño momento de encuentro con el Señor, en este pequeño momento de compartir la fe, de compartir el amor. Cuídense mucho y procuren alimentarse siempre de este pan que baja del cielo para alimentar tu vida.
Gracias, Señor. Gracias.